Muy bien, ya estamos al aire, pues justamente estoy con Mario Vargas Llosa en su estudio en Barranco. Mario, muy buenos días. Hola, Augusto, buenos días. Pues, Encantado de tenerte aquí, sí. pues un gusto, habíamos pactado esa entrevista hace como 3, 4 semanas cuando Así tú es. regresabas de Europa para hablar de un montón de temas, de una actividad cultural muy fuerte que vas a tener en los siguientes días. Así es. Y esto nos agarra en un momento político interesante, así es que Pues lo sí. quisiera, lo primero, ¿de dónde vienes? ¿Cómo estás? Pues mira, vengo de Italia, he estado terminando una obra de teatro que ocurre en Florencia y fui allí y he podido trabajar muy bien este mes y efectivamente la he terminado. Y ahora llego al Perú con una agenda muy cargada porque tenemos varias actividades, unas más bien políticas y otras puramente culturales. ¿Esta política cuál es? La del FIL. De la FIL. ¿Qué cosa es la FIL? Es una fundación que se llama Fundación Internacional para la Libertad y que trata de ser algo así como sombrilla de organizaciones como la FIL, que promueven las ideas liberales, la democracia liberal, la economía de mercado. Ya hemos tenido, esta va a ser la tercera reunión que tenemos en Lima, lo hemos tenido el año pasado y el anteaño. Y van a venir personas pues muy interesantes, vienen dos expresidentes, el expresidente de México, Felipe Calderón, el expresidente de Chile, Piñera, viene el alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, viene una de las líderes de la oposición venezolana, María Cristina Machado. Correcto. Vienen, bueno, van a participar muchos peruanos también. Y se trata durante 2 mañanas de pasar revista a la situación en América Latina, cuál es el estado de la democracia, cuál es el estado de la libertad política, de la libertad económica, de los derechos humanos. Y luego tenemos la primera bienal del premio de novela, el premio que de lleva mi nombre. Mario Vargas Llosa. Sí, que ya tiene 3 finalistas, hay un jurado internacional que ha elegido 3 finalistas, 2 españoles y un latinoamericano. Juan Bonilla y Rafael Chirves, que son escritores españoles muy prestigiosos, y el colombiano Juan Gabriel Vázquez. Será novelas publicadas. No, yo no participo, no, absolutamente solamente nada. El Mario Vargas Llosa. Ni siquiera he leído las 3 novelas finalistas, no he leído las 3 novelas finalistas, las tengo aquí en mi escritorio, voy a empezar a leerlas ahora, pero con este motivo estamos invitando a unos 30 escritores peruanos, latinoamericanos, españoles, para que en estos días, con motivo de la entrega del premio, haya una serie de mesas redondas, de seminarios, en los que van a participar, por supuesto, muchos escritores peruanos, abiertos al público, para crear, digamos, un clima de entusiasmo que empuje un poco la curiosidad hacia la literatura contemporánea. Así que pues me hace muchísima ilusión que, digamos, en estas semanas Lima se convierta, digamos, también, entre otras cosas, en un centro de actividades culturales. ¿Y tú vas a estar en el momento del anuncio del premio claro, y la entrega del premio? premio? Yo voy a participar y voy a participar incluso en algunas de las mesas redondas, ¿no? Sí, por supuesto. Y luego sigue esta actividad de la lectura de poemas de Vallejo. Y luego, por primera vez, y con la idea de que tenga una continuidad, va a haber el Día de las Palabras, auspiciado por la por la Municipalidad de Miraflores y también por el Ministerio de Cultura, en el que un día al año se va a leer públicamente, con participación, por supuesto, del público, textos de un escritor peruano. Vamos a comenzar con César Vallejo, que es pues una figura absolutamente fundamental de la literatura peruana, y esto se va a hacer en público, en Miraflores, con la idea de que continúe todos los años con autores distintos, también con la idea de atraer un poco al público común y corriente hacia la literatura, hacia las grandes figuras, grandes poetas, grandes escritores, grandes ensayistas de la literatura peruana. Así que sí, creo que estas 2 semanas finales de marzo van a ser de actividades culturales muy intensas y ojalá tengan eco entre la población, ¿no? Ahora, pues tu llegada al país ocurre, vas a tener esa actividad cultural muy intensa, pero ocurre en un contexto de una intensidad muy alta de la política peruana. Así ¿Qué país has encontrado? ¿Cómo lo ves? Es muy interesante. Yo, al regresar de Italia, pasé por Nueva York, donde asistí a un seminario sobre América Latina, que fue fundamentalmente económico, y yo me sentí realmente muy orgulloso
de oír a los economistas, había uno solo peruano, eran sobre todo americanos o europeos, hablando del Perú como de un país absolutamente ejemplar hoy día en el contexto latinoamericano, que no solamente está creciendo económicamente, sino que ofrece unas garantías, una legalidad que atrae a los inversores, un país en el que parece haber unos consensos muy firmes a favor de la democracia, a favor de una economía abierta, y llego al Perú y da la impresión de que el país estuviera en un desbarajuste total, en una especie de parálisis, algo que desde luego yo creo es muy grave para la imagen internacional que tiene el país, que se va a ver dañada, y además yo creo que nos acerca peligrosamente a una situación, a mí me recuerda mucho los meses finales del primer gobierno de Belaúnde, cuando el acuerdo entre el APRA y el odrismo paralizó el Congreso, paralizó al gobierno y creó el clima que hizo posible el golpe de Estado del general Velasco. Que llega al gobierno de Velasco por 12 años. Yo creo que, mira, el Parlamento está actuando con una gran irresponsabilidad. Ha creado una especie de situación de parálisis absoluta en la que el gobierno no puede funcionar, los ministros no pueden funcionar, no existen. Bueno, desde el día de hoy ningún ministro va a firmar ningún documento porque podría ser acusado de usurpación de funciones. Yo creo que la oposición actúa irresponsablemente creando una situación parecida, porque si un gobierno no puede funcionar, la situación que se crea es de deterioros de todas las instituciones públicas y un clima que favorece, por supuesto, cualquier intento de demolición de la democracia. Yo no puedo creer que la oposición sea tan absolutamente irresponsable de creer que esta es la manera de resolver los problemas del Perú. A mí me sorprende muchísimo que partidos que son profundamente democráticos, como el Partido Popular Cristiano, como Acción Popular, estén favoreciendo una operación que parece una conjura antidemocrática. Realmente no lo entiendo. Ahora, Mario, ¿no es injusto solamente atribuirle a la oposición el resultado de esta situación tan compleja a la que hemos llegado? ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno del presidente Humala en este hay muchas resultado? cosas que se pueden criticar a este gobierno y se deben criticar, y eso es la democracia. Eso se ha estado haciendo en el Perú y se ha estado haciendo de una manera absolutamente libre, sin ningún tipo, digamos, de obstáculos, pero creo que se ha llegado a un punto que va más allá de la mera crítica al gobierno. Creo que con lo que está ocurriendo en el Parlamento es ya una amenaza contra las instituciones, contra lo que es el sistema de legalidad, de libertad que representa la democracia, y yo creo que hay que hacer un llamado verdaderamente a todos los partidos políticos que se llaman democráticos para que actúen en consecuencia, dejen que este gobierno funcione y continúen ejerciendo su función fiscalizadora y crítica. Aunque a mí me parece que han ido demasiado lejos. Creo que los ataques a Nadine Heredia, por ejemplo, llegan a unos extremos de verdadera injusticia. Creo que, digamos, hay una intolerancia frente al gobierno que es excesiva, pero bueno, eso forma parte del juego democrático y eso nadie tiene por qué restringirlo ni limitarlo. Pero creo que paralizar al gobierno a través del Parlamento es Mario, pero en ese punto lo que hay es un planteamiento por parte de la oposición de que el papel de la señora Nadine Heredia ha llegado a un protagonismo excesivo, que se ha entrometido con funciones del primer ministro, y la manera como cayó el gabinete anterior lo que dejó fue una sensación tremenda, en la cual incluso hay 60 y tantos % de la opinión pública cree que el papel de la señora Heredia es un papel negativo para el país. ¿Cómo interpretas eso? Bueno, mira, yo creo que la opinión pública es una opinión que está muy manipulada por una oposición que cuenta con unos medios que hoy día constituyen un oligopolio, clarísimamente, y ese oligopolio tiene un control de la información de tal naturaleza que puede manipular a la opinión pública. Es una de las razones por las que yo he pensado que era peligrosísimo que el comercio absorbiera a Epensa y se convirtiera pues en un monopolio, en un oligopolio informativo, en el que si actuaba de una manera consensuada con la oposición, podía crear una situación, digamos, de grave riesgo para la democracia. Han pasado muy poquitos meses de eso y esa es la situación que hoy día estamos viviendo. Las televisiones, las radios, los principales periódicos del país están dentro de esta operación de demolición, no solo de Nadine Heredia, sino del gobierno y en última instancia de la democracia.
Yo creo que hay un responsable muy grande detrás de esto y es Alan García. ¿En qué sentido? Me parece que Alan García es el hombre más inteligente que tiene la oposición sin ninguna duda. Es un hombre que está en campaña, quiere ser reelegido por tercera vez, quiere ser presidente. Creo que la popularidad de Nadine Heredia lo ha descentrado, lo ha desquiciado y sobre todo el hecho de ver amenazada su candidatura por la investigación, por la megacomisión, el asunto de los narcoindultos y que entonces él está detrás. Es la figura maquiavélica detrás de esta extraordinaria operación. El APRA se junta con el fujimorismo, el APRA y el fujimorismo tienen el respaldo del oligopolio informativo en el país, y el resultado, ¿cuál es? El resultado es que gran impopularidad del gobierno, gran amenaza para las instituciones democráticas, es decir, una situación pregolpista. ¿Eso es lo que quiere? Yo creo que eso es una irresponsabilidad terrible de apoyar a Alan García en una operación que es una operación absolutamente personalista, y que no tiene otro objetivo sino de garantizarle la tercera reelección, que parece ser el único objetivo fundamental de su vida política. A mí me parece que, digamos, hay que actuar con más responsabilidad, hay que dejar que este gobierno funcione, hay que recordar lo que significa el desplome de la democracia para el Perú, todos los muertos, los crímenes, los robos monstruosos. Eso ha sido el fujimorismo. Queremos que eso vuelva a nuestro país. Hay una mayoría de peruanos que quiere eso, realmente yo no lo creo. Creo que hay que dar marcha atrás, creo que hay que dejar que la democracia funcione y que la oposición ejerza absolutamente la fiscalización y la crítica, pero dentro de los límites que establece el consenso democrático que hasta ahora ha estado funcionando en el Perú, ¿no? Ahora, pero no es el ejercicio de la oposición, su derecho de decir quiero no darle la confianza a este gabinete porque no me está reconociendo que el papel de la señora Heredia es desmedido y tienen que hacer algunos cambios. ¿Cuál es el papel de la señora Heredia? La señora Heredia dijo que no iba a ser candidata, eso debía haber tranquilizado a la oposición, y siguen hablando de la reelección conyugal, fórmula creada por el expresidente García. Ahora el expresidente García quiere un gabinete de consenso. ¿Por qué no dice que lo que quiere es que no funcione la megacomisión, que no se hable más de los narcoindultos, que lo pone tan nervioso? Eso es lo que quiere. Y toda la oposición y todo el oligopolio informativo está a favor de esa operación, aunque nos traiga abajo el desplome de la democracia. Lo que nos va a traer de inmediato es una cierta desconfianza hacia el Perú, una cierta desconfianza de los inversores, de los empresarios. He visto a propósito una declaración muy inteligente del presidente de la CONFIEP, que estoy seguro no tiene ninguna simpatía por este gobierno, diciendo déjense de frivolidades, déjense de hablar de Nadine Heredia y dejen funcionar a un gabinete que es un buen gabinete, es un gabinete de técnicos, de gente preparada, dejen que funcione el país, no pueden poner en peligro el país, ya no es el gobierno, es el país el que está, digamos, amenazado con esta situación de desgobierno y de parálisis que ha creado el Parlamento. Creo que hay que hacer una invocación a la sensatez, a la racionalidad y al espíritu democrático, que yo creo que es el espíritu de la mayoría de los peruanos, ¿no? En resumen, sientes, como sentimos muchos, que hay un riesgo enorme en el contexto y hoy día, por ejemplo, a las 4 de la tarde. Por primera vez he visto realmente una situación que me ha recordado, ya te digo, la situación de los finales del primer gobierno de Belaúnde, que creó el Estado que permitió el golpe del general Velasco. Creo que eso es algo que podría ocurrir y que la responsabilidad del Parlamento, de los partidos políticos que se llaman democráticos y que están hoy día en la oposición, y ya no se diga del oligopolio informativo encabezado por el comercio, sería enorme, sería absolutamente enorme. Creo que hay que dar marcha atrás, que hay que adoptar una posición más sensata, más realista respecto a lo que significa este gobierno. Desde luego que hay muchas críticas que hacerle a este gobierno. Por supuesto, yo hubiera querido que este gobierno encabezara, por ejemplo, el movimiento en América Latina de protesta contra los crímenes que está cometiendo Maduro, ¿no es cierto?, en Venezuela, y no lo ha hecho. Pues muy bien, yo lo critico, pero este es un gobierno nacido democráticamente, que está actuando democráticamente, está respetando el compromiso que firmó Humala en el General de San Marcos, está respetando la democracia, está respetando la economía de mercado. Pues bueno, dentro de esos límites hay que ejercer todas las críticas y toda la fiscalización que se quiera, pero no poner en peligro la democracia, que nos ha costado muchísimo trabajo recuperar en el Perú luego de los 10 años terribles, espantosos, llenos de sangre, llenos de robos del señor Fujimori. Así que creo que esta es una situación límite que
a la que muy pocos han querido llegar, pero que estoy seguro la mayoría de los peruanos no quieren, ¿no? Momentos como estos finalmente lo que demandan es un liderazgo del presidente de la República. ¿Qué puede hacer él en este contexto? ¿Qué señales puede dar? ¿Qué debería hacer para poder salir de ese entrampamiento? Bueno, pues que mira, yo paraliza el creo país? que, digamos, una democracia se hace a través de concesiones recíprocas. Así es. El gobierno debe abrirse al diálogo con la oposición, desde luego. El gobierno debe dar gestos, debe tomar iniciativas que permitan el restablecimiento del consenso democrático, sí, pero también debe hacerlo la oposición, ¿no? La manera como, digamos, ya no digo el gobierno, sino Nadine Heredia, que se ha convertido en el blanco, a mí me parece una enorme injusticia. Creo que Nadine Heredia es una persona que ha funcionado dentro de lo que es perfectamente aceptable para una primera dama. Lo que yo creo que se le reprocha sobre todo es la enorme popularidad que ha tenido. Que tuvo y que ya no la tiene. Y que Bueno, ya no la tiene, de, pero de yo creo que no la tiene el personaje porque más creo que hay atractivo una del gobierno, especie de... en el Sí. más, puede llegar a ser el más detestado, curiosamente. Pero no es curioso, más bien con la campaña que hay, con el poder extraordinario de todos los medios orientados a destruir a Nadine Heredia, lo extraordinario es que creo que tiene 30% de popularidad, debía tener 5 o 6. ¿Ah? Más bien, creo que ha sobrevivido a los ataques y demuestra que tiene no solo inteligencia, porque es una persona muy inteligente y preparada, sino además esa piel de elefante que deben tener los políticos, y en el Perú más que en ningún otro sitio, si quieren ser exitosos. Pues Mario, muchas gracias por esta entrevista. Gusto, y, muchas gracias a que ti. tu regreso pues a veces coincide con los momentos turbulentos en la política. Pues no, supongo que no estás sugiriendo que yo los provoco, no, en yo modo los alguno. traigo. Pero además vienes justamente para este llamado que me parece importante en un día complejo como hoy. Ojalá, a las 4 ojalá se reúne nuestros el Congreso. parlamentarios, digo nuestros parlamentarios porque los hemos elegido nosotros, tengan el sentido de realidad, eso que decía Pascal que era tan importante, un sentido de la realidad, no sigan actuando irresponsablemente, permitan que este gobierno funcione, vamos a fortalecer nuestra democracia, que eso es lo que nos va a permitir ejercer justamente el derecho de crítica, el derecho de fiscalización, que es absolutamente fundamental y que con las dictaduras, recordemos, Claro, desaparece inmediatamente. Así es. Mario, muchas gracias.